Feliz día, Kebaj Mak, un nahual que nos lleva de entrada a la salud y a la pureza que hay en la naturaleza. El equilibrio que podemos ver en todo lo que existe, su autenticidad. No hay nada de equivocado, erróneo, en un árbol que emerge desde la tierra o en una puesta de sol. Ahí reina el equilibrio y la pureza. Pero Kebaj Mak, dos penitente, nos lleva a algo más profundo. Nos indica cómo todo este equilibrio en el que van evolucionando todos los eventos de la madre tierra, del cielo, ese mecanismo incluye un proceso de determinar cualquier error que se produzca en el sistema natural de vida e inmediatamente corregirlo, cortando sus causas, cortando su origen. Y también nos indica que el error es parte indispensable del proceso. Vamos a explicarnos un poquito más. Cuando accedemos al contacto con el espíritu, nos damos cuenta que en ese plano de conciencia pura y energía creativa, todo es perfecto. La voluntad creadora del espíritu es perfecta. Genera un modelo de lo que ha de ser cada cosa y criatura, cada entidad, y como dice el sagrado Popol Vuh, lo que sucede en ese plano que sea creado como una montaña, como el mar o cualquier otra cosa existente, ahí en ese nivel está perfecto. Es un modelo perfecto. Después, a la hora de manifestarlo, a la hora de que, por ejemplo, el modelo humano ha de manifestarse, necesariamente en este plano de manifestación, siempre va a estar presente la dualidad. Y esa dualidad implica el error y la corrección del proceso. Así que aunque en el espíritu esté ya perfecto, en la materia tiene que comenzar desde cero, como quien dice. Y así, por poner un ejemplo, un ser humano viene de algo más o menos amorfo. Lo podemos ver en el proceso de gestación de un bebé. Primero es una célula. Claro, todo es maravilloso, todo está lleno de algo maravilloso, pero no refleja el propósito final, ¿verdad? Es solamente una célula. No se definen ahí ninguna cabeza, brazos, pensamientos, historia personal, no hay nada ahí. Está todo en potencia, sí, pero no está manifestado. Y entonces comienza un proceso en el que todo se va definiendo. Desde lo amorfo comienza una definición que poco a poco va tomando forma, dejando fases incompletas hacia otras que están más plenas, que aparecen como más totales, así hasta que el feto ya puede nacer. Ya se ve la figura de un bebé que tiene la capacidad de existir fuera del útero de la mamá. Pero aún así, este salto viene a dejar una fase anterior incompleta, inconclusa, imperfecta, para colocar a ese neonato en un proceso que le lleva más allá. Y así se van cortando fases anteriores, incompletas, en donde se producen cantidad de errores, como bien sabemos cuando un niño aprende a caminar, por ejemplo, o aprende a hablar. Es una fase incompleta donde el error está campando a sus anchas, pero un error absolutamente necesario. No obstante, ese mecanismo de la naturaleza hace que se vaya dirigiendo todo hacia el polo de la perfección, hacia el polo del mejoramiento, de la evolución, de hacer las cosas cada vez más parecidas al patrón espiritual de fondo, al arquetipo del humano tal y como es en su plenitud. Y así ese niño va creciendo, aprende a caminar, aprende a hablar, aprende a razonar, se van generando todos los mecanismos físicos, psicológicos que lo llevan poco a poco hacia una madurez. Y bien sabemos que, aunque ahora los que me estén escuchando ya estén en esa madurez, mucho nos falta para alcanzar una plenitud, para que nos sintamos 100% bien. Como diciendo, ahora sí, ya llegué a la cumbre de mis posibilidades. Y aún así, aunque uno llegue a la cumbre de las posibilidades, siempre aparece el fenómeno del equívoco, del error, pues no existe la perfección en el plano material. Es un plano imperfecto, porque siempre está involucrado ese fenómeno del error. Esto nos ayuda a ver nuestros errores desde otra perspectiva, no como algo fatal que nos tiene encadenados y que no podemos salir de ello jamás y que nos genera un sufrimiento eterno.
No existe eso. Para facilitarnos la vida, lo interesante sería que, en lugar de identificarnos al error como algo propio de nuestro ser, ya, esto somos, un error, un fracaso, nos ha ido fatal, perdimos el trabajo, la relación no funciona, todo patas arriba, en lugar de quedarnos en esa sensación de sofoco y de malestar, restregándonos continuamente en nuestros errores, carencias, falencias, etc., sería mucho más interesante desligarnos, desapegarnos, desidentificarnos de eso y verlo como lo que es. Una oportunidad de dar un salto cuántico en tu vida, de ir más allá de tus límites. Y lo único que hay que hacer es reconocer que hemos cometido errores. Errores de creencias, de pensamientos, de razonamientos. Errores por dentro. Reacciones emocionales erráticas, falta de control. Todo eso fomenta circunstancias externas que aparecen con sus medidas de sufrimiento y nos mantenemos ahí en lugar de cortar esas circunstancias para así poder prosperar. Así que se hace absolutamente importante tener siempre un espacio de tiempo para el trabajo interior, para reflexionar en los errores o en los malestares de la vida, en esas circunstancias dolidas, los fracasos, etc., ver cómo estamos participando en fomentar ello, dejar de hacerlo, admitir que hemos cometido el error en lugar de estar culpando siempre al mundo, ver tu participación. Es bien importante discernirlo, reflexionarlo, admitirlo. Y una vez que ya lo has admitido, corregirlo, dejar de hacerlo, buscar dentro de ti las medidas para que esto pare ya, dejar de pensar en esa dirección, dejar de reaccionar emocionalmente tan rápido, darse un tiempo para respirar, todo este tipo de cosas que nos van ayudando a corregir nuestros errores por dentro. Y por supuesto también teniendo el coraje de cortar con ciertas circunstancias que han sido frutos de errores del pasado. ¿Para qué sigues alimentando esas circunstancias? ¿Por qué sigues ahí? Hay que romper la zona de confort y salir de esa circunstancia de la manera correcta. Siempre la manera correcta. ¿Cuál es? La tienes que encontrar. Has de reflexionarlo y descubrirlo. Y así, poco a poco, iremos dando esos saltos cuánticos que nos aproximan a la plenitud del espíritu, a reflejarla en nuestra vida personal y circunstancias, siempre conscientes de que nunca será perfecta como en el espíritu, pero sí un fiel reflejo, cada vez más puro, cada vez más auténtico. Mi nombre es Juan Carlos, soy Ajkij y hoy estoy compartiendo contigo las claves espirituales del día, siempre a través de ese instrumento de orientación, la Cruz Maya, legado de los sabios de Guatemala. Vamos ahora con la lectura de la Cruz Maya del día de hoy. En el centro tenemos a Kebaj Mak. Kebaj Mak es una gran oportunidad para romper con esas creencias que nos hacen errar, para darte cuenta, mira, en mi interior no estoy prosperando porque tengo tales creencias que me desvalorizan. Comenzar a ver la verdad, lo auténtico en ti, que es un gran valor que todos nosotros tenemos, y llevarlo así a los diferentes proyectos de tu vida para que cada uno de ellos prospere. Vigilar todo esto por dentro, manteniéndote así en tu autenticidad, en esa pureza llena de una riqueza potencial que ha de expresarse, y dejando atrás pues las creencias que te llevan a esta desvalorización. Nuestros proyectos se van a corregir en el momento que yo determine cuál es el error que tengo por dentro, cómo subsanarlo y tomar las medidas adecuadas para seguir adelante prosperando en la vida, con todos mis proyectos. Y una vez que ya hemos determinado las causas de nuestros errores y la manera de corregirlos y tenemos el coraje de implementar las medidas, seguro que va a venir Bukub Kanil 7 crecimiento a apoyar con poder tu expansión, tu desarrollo, a dar el salto que comentábamos antes. Sabrás cómo hacerlo, tendrás el conocimiento y la autoridad para dar ese salto, para dar ese pasito que te lleva más allá, hacia la plenitud. Pues bien, Belejeptzi, 9 perro, es el que te va a animar a dar este paso. Cuando tú quieres obtener la maestría, para ajustar tus condiciones según tus deseos, según tus propósitos. Siempre que uno quiere crecer hacia algún lugar, es que hay un deseo de fondo, ¿no? Cuando tú quieres tener el dominio
para que todas tus circunstancias internas y externas se ajusten, se armonicen y puedas seguir adelante, no te quepa duda que vas a necesitar determinar cuáles son los errores y las correcciones y decidirte a implementarlas. Desea pues ser un maestro que ajusta tu mundo interno y externo a tu voluntad. Y entonces no te quedará otra. Determina el error, corrígelo y así habrá éxito. Pero el éxito te va a venir de la mano de la Hujkat 10 Red, el que transforma las cosas según su deseo. Ese que estábamos mencionando antes. El que se atreve a cambiar las cosas según lo que quiere. Liberar ese impulso de las redes que lo pueden estar oprimiendo. La acción es transformar las circunstancias internas y externas para que el poder de tu voluntad comience a multiplicar los eventos que te llevan a la realización. Y entonces, cuando estás dispuesto a enfrentar los cambios que va a propiciar lo que tú quieres, habrá un resultado. Wakshakib Ik, 8 viento. Hoy se van a multiplicar todas las acciones conducentes a la materialización de ese deseo. En el momento que corriges y das el salto, se multiplica la expresión de la vida en esa área y todo tiende a manifestarse tal y como quieres. Se mueven las cosas, múltiples movimientos. Un solo movimiento genera una gran diversidad de reacciones y todas esas reacciones van a estar conducentes a la realización del tipo de vida que tú estás deseando. Te habrás metido en la frecuencia de la prosperidad. Vamos ahora con nuestro regalito para los nacidos Kebaj Mak, personas que vienen a cortar con los errores ancestrales, cosas que se hacían mal, ellos vienen a asumir esos equívocos, fiscalizar y ponerlos en una dispensación correcta. Bukupkanil 7, crecimiento, es el que les va a ayudar con sus proyectos, que son siempre proyectos de crecimiento, de desarrollo. Ellos tienen el poder de hacer que se desarrolle esa área donde se están implicando. Beleheptzi, por su parte, les hace crecer. Cuando ellos saben cómo ajustar las cosas, se vuelven maestros, especialistas en esa área, y entonces adquieren la precisión para hacer los ajustes necesarios en ese campo y traer así las correcciones y evolución que ahí se necesita. La Hujkat, por su parte, les lleva al éxito, cuando transforman las cosas, liberándolas precisamente de esos errores que se venían realizando generación tras generación. El resultado, Wakshakib Ik, se multiplica la libertad y la capacidad productiva en las acciones dentro de esa área que ellos han corregido. Han cortado el error y lo han corregido. Pero ya sabes que la Cruz Maya es mucho más que todo esto, y por ello te invito a que entres en culturaespiritualmaya.com. Allí hay mucha más información sobre lo que es la Cruz Maya, básicamente un instrumento de orientación en la vida, con el cual aprenderás mucho sobre tus dones de nacimiento, el tipo de proyecto que puedes hacer con ellos, cómo desarrollarlo, tener éxito y dejar un bonito legado en la colectividad. Solicita pues tu Cruz Maya. Mi nombre es Juan Carlos, soy Ajkij, y hoy he compartido contigo las claves espirituales del día Kebaj Mak, un día en el que puedes cortar con muchos errores, corregir y prosperar. Bendiciones a todos.